el tramo de los capítulos que subí para la última clase. Si, digo, de eso se trata la clase de hoy, pero bueno, si hay posibilidad de alguna duda o consulta, vamos a tratar de ir viéndolas a lo largo de la clase de hoy. Ustedes saben que la última clase tenía que ver con cómo organizamos la enseñanza, ¿no? Seguimos en este eje del cómo enseñamos ciencias sociales. Como les dije, la última clase, nos quedará una clase más acerca del eje cómo y ya después vamos a empezar a pensar en la entrega de la secuencia reformulada, ¿sí? Para tener el tiempo de recibir las correcciones y orientaciones necesarias. Van a tener un tiempo. Mientras tanto vamos a tratar de ver el último contenido que tiene que ver con efemérides y su resignificación. Pero bueno, ya vamos acercándonos al fin de este eje. Decirles que estuve viendo las entregas, no las corregí aún porque todavía creo que no es el momento de orientar demasiado la mirada. Sí, las estuve leyendo, pero obviamente para el momento en que tengan que realizar la secuencia nuevamente para entregar como trabajo final, van a recibir las orientaciones que puedan servirles para poder pensar en esa secuencia, ¿no? Esa es la idea. Como les digo siempre, mi intención no es direccionar ninguna mirada, ni imponer ninguna receta o modelo a seguir, sino poder terminar con una planificación que nos permita tomar decisiones reflexivas, decisiones pensadas, decisiones respaldadas por el marco teórico, ¿no? Ese es el gran propósito de este espacio y es así como venimos construyendo ese recorrido, ¿sí? Por eso hoy, dentro del eje, cómo enseñamos ciencias sociales, nos dedicamos específicamente a los procedimientos y los recursos, ¿no? Esto de los procedimientos, si bien eh, eh, todavía no hablamos de contenidos actitudinales, procedimentales, conceptuales, ¿no? Como por separado. Es interesante tomar el procedimiento como una forma de saber hacer, ¿no? Como un saber hacer que hay que enseñar, ¿no? Que es necesario enseñar, porque obviamente esto se relaciona con lo que veníamos viendo acerca de las consignas y el tipo de actividades que planteábamos en nuestra secuencia. ¿Qué es lo que le pido yo a mi estudiante que realice, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que le pido? También tiene un correlato que es qué es lo que le enseño a hacer, ¿no? Y es muchas veces mucho más profundo, sobre todo en ciencias sociales y específicamente cuando tratamos contenidos de geografía, el manejo del mapa, ¿no? Cómo manejamos el contenido de geografía y cómo un recurso puede facilitarnos, ¿no? El armado de una secuencia y cómo esos procedimientos que realizamos o que pedimos realizar en geografía tienen su relación con todo lo que venimos viendo hasta ahora con respecto al aprendizaje significativo, ¿no? A las buenas actividades, a las buenas preguntas, etcétera, etcétera. Vamos a ver hoy cómo también se cruzan ciertas cuestiones que plantea este capítulo de Cordero y Sbarman en Hacer Geografía en la Escuela, acerca de los procedimientos y un apartado especial para el tipo de recursos y qué valor didáctico tiene el recurso en el aula, ¿sí? Voy a empezar a compartir. Ahora ustedes me dicen si se ve o no.
Espérenme un cachito porque mi computadora hasta que arranque. Le compro un andador para él. Bueno, che, ¿qué haces despertado tan temprano? Esperen porque hasta que arranque está tratando de abrirme el Power. Dios. Ahí está. Bueno, ustedes me dicen si se ve. ¿Se ve? Sí, profe, se Ahora ve. sí, profe. Menos mal, porque no, yo no las puedo ver, entonces, bueno, la idea es que ustedes me avisen. Bueno, vamos por este capítulo que habla de los procedimientos en la enseñanza de la geografía, ¿sí? Me parece que hay alguien que quiere entrar. Los autores primero dan una definición de qué es un procedimiento, ¿no? Una manera de hacer algo, un conjunto de pasos sucesivos para hacer algo, reglas, pautas, recorridos para lograr una producción manual o intelectual. El procedimiento se aprende y se enseña. Se refieren, como decíamos hace un rato, al saber hacer, y su aprendizaje supondrá que se sabrán usar y aplicar en ciertas situaciones. Son habilidades o capacidades básicas para actuar de una manera, las estrategias que se aprenden para solucionar problemas o técnicas y actividades sistematizadas relacionadas con aprendizajes concretos. Los procedimientos son propios de las ciencias sociales y son aquellas acciones ordenadas y secuenciadas, como técnicas, reglas, pautas y estrategias, que se realizan con el fin de producir conocimientos, construir conceptos o elaborar explicaciones acerca de los hechos y procesos que el hombre produce en tanto ser social. Les diría que de todas las definiciones que nos aporta el capítulo, la última es la más importante, que es aquella que, la voy a volver a reiterar, son acciones ordenadas y secuenciadas, ya sean técnicas, reglas, pautas, estrategias, que se realizan con el fin de producir conocimientos, construir conceptos o elaborar explicaciones acerca de los hechos y procesos que el Profe, hombre produce. Sí, perdón que le interrumpa. ¿Me puede repetir vuelta la última, lo que dijo que es lo más importante? sí, lo voy a Así lo volver a... copio. Igual no te preocupes en copiarlo porque le subo la presentación al Drive. Ah, Le subo buenísimo, la profe, presentación al disculpe. Drive y ahí les queda ordenado el resumen del capítulo. No se preocupen. Ah, genial. Gracias, profe. Bien. Ahora, hago hincapié en la última, ¿por qué? Porque fíjense que estas técnicas, estrategias o pautas a las que llamamos procedimientos tienen como fin producir conocimientos, construir conceptos o elaborar explicaciones. Esto se aleja de lo meramente mecánico, que es contestar una pregunta, la cual solamente requiere buscar información y copiarla, calcar un mapa, pintar de color tal o cual región en un mapa, ¿no? Digo, cuando hablamos de producir conocimientos, construir conceptos o elaborar explicaciones, ahí empezamos a ver una gran diferencia con el uso, pensemos sobre todo en los mapas, que es aquel recurso más utilizado en las clases de geografía, la diferencia que hay con el uso tradicional del mapa, con la enseñanza tradicional de la geografía en este caso, con el aprender la capital de cada provincia, la capital de cada país, ¿no es cierto? O marcar en el mapa de un color una región u otro color, perdón, u otra región de otro color, ¿no? Por eso digo que este último es el más importante, porque se encuadra dentro del enfoque explicativo, que es el modelo didáctico del área, que es el enfoque actual de las ciencias sociales, ¿no? Como ya lo venimos viendo.
En las ciencias sociales los procedimientos se transforman en contenidos a enseñar, son aquellos conocidos como contenidos procedimentales. El docente transpone ese contenido, es decir, lo adapta y contextualiza a cada proceso de aprendizaje y de enseñanza. ¿Cuáles son estos saberes a enseñar? ¿Cuáles son estos procedimientos, este saber hacer que tenemos que enseñar? Bueno, los autores nos dan un cuadro con una serie de ejemplos, como por ejemplo el planteo de interrogantes, ¿no? Recuerden las buenas preguntas de Siede, el capítulo 9, la búsqueda de información, la organización de esa información, cómo se analiza y se interpreta esa información, la elaboración de conclusiones y la presentación de conclusiones, ¿no? Fíjense, vuelvo a repetir, que alejados estamos del enfoque tradicional de la enseñanza, de las ciencias sociales, sobre todo de la geografía. Piensen en cómo aprendimos geografía nosotros, cómo sigue en muchos casos enseñándose geografía, y si este saber hacer de, bueno, hagamos buenas preguntas, enseñemos a hacer buenas preguntas, enseñemos a buscar información, a que esa organización, a que esa información, perdón, se pueda organizar, que se pueda interpretar y a través de esa interpretación elaborar conclusiones, explicaciones y presentar esas conclusiones. Digo, estamos como bastante alejados de la enseñanza tradicional. Después los autores nos dan algunas estrategias para la recopilación de datos, ¿no? Una de ellas es la entrevista. La entrevista es muy usada, es una estrategia muy usada, muy utilizada en ciencias sociales para abordar innumerables contenidos. Bueno, preguntar en casa o hacemos una entrevista para ver, no sé, cuántas personas hay que inmigraron en tu familia, o cómo eran los juegos antes, o cómo eran los medios de transporte antes, bueno, etcétera, etcétera. Ahora, muchas veces esa entrevista no es vista realmente como lo que que tiene como fin recopilar datos para después organizarlos y elaborar conclusiones. Entonces, cualquiera sea el contenido, cada vez que yo presento como recurso una entrevista, tengo que tener una etapa de planificación donde entre todos planifiquemos, bueno, qué vamos a preguntar, a quién le vamos a preguntar y por qué le vamos a preguntar. Una etapa de realización, que es cuando se hace efectiva, cuando van y recolectan esos datos, y sobre todo el análisis posterior, ¿no? ¿Qué hacemos con esos datos que obtenemos de esta entrevista? Otra manera de recopilar datos tiene que ser, puede ser mediante la observación. La observación es fundamental en este caso, pero para que la observación dé sus frutos, tiene que ser intervenida, tiene que ser seleccionada. Por eso es tarea del docente primero determinar lo que se desea saber, lo que queremos conocer, seleccionar el espacio o el ámbito que vamos a observar, si es un estudio de caso, por ejemplo, ¿no? Delimitarlo, anticipar cómo vamos a registrar esa información, cuándo vamos a observar, porque esto es lo que nos permite, es una interacción con el espacio, ¿no? Acá nosotros incluimos a los estudiantes en un proceso activo de observación y no un observador pasivo que mira como desde afuera cómo suceden las cosas, sino que tratamos de lograr esa interacción para que busque sus propias explicaciones. Y otra de las estrategias que plantean los autores es la lectura de imágenes. Nosotros el año que viene nos vamos a dedicar un poquitito más acerca de analizar las imágenes, pero basta con decir que las imágenes tienen múltiples significados, les diría un significado para cada quien que la mira, y la tarea del docente acá es ver un poco más allá de lo que muestra esa imagen, ¿no? Nunca utilizar la imagen como una ilustración. Bueno, ¿vieron de todo lo que estamos hablando? Bueno, acá está la imagen. No, 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 que la imagen sirva para analizar, para inferir datos, para hipotetizar situaciones, ¿no? Por eso
es que yo acá destaco que a mirar se enseña y se aprende, ¿no? Que es posible enseñar y aprender a mirar a través de una buena lectura, una buena intervención en una imagen, una buena lectura de imágenes. Por otro lado, los autores nos hablan de los lenguajes de la geografía, ¿no? Es decir, cómo manejamos estas técnicas y estos procedimientos. El lenguaje de la geografía es visto como una forma de expresión, pero además como un aporte metodológico, es decir, de qué manera, cómo, ¿no? Nos acercamos al contenido. Por eso el lenguaje es objeto también de enseñanza y aprendizaje, también se enseña y se aprende. Y después, bueno, nos da una clasificación de los diferentes lenguajes, ¿no? Que podemos encontrar en la enseñanza de la geografía. El lenguaje verbal, que es aquel que nos sirve como fuente de información, de argumentación, de transcripción de datos. El lenguaje numérico, que aparecen en los cuadros, en los gráficos, en las tablas. El lenguaje gráfico, ¿no? Que nos sirve para transmitir, sintetizar datos, cifras, tendencias. Y hasta acá voy a hacer una aclaración. ¿Es válido usar datos, estadísticas, cuadros en la enseñanza de las ciencias sociales? Sí, totalmente que es válido. Ahora, los datos hablan acerca del entramado de la realidad social que yo quiero enseñar. La verdad es que es solo un dato, ¿no? Lo que hay que hacer con esos datos es contextualizarlos, es llenarlos de sentido, llenarlos de actores sociales, ¿no? De las diferentes dimensiones de la realidad social. Por eso los gráficos, las tablas, los cuadros estadísticos son posibles de usar en la enseñanza de las ciencias sociales siempre y cuando estén contextualizados y nos permitan reflejar, ¿no? Aquel entramado de la realidad social que nosotros queremos enseñar. Y por último, el lenguaje cartográfico, ¿no? Que es el más utilizado en las clases de geografía. Les diría que en las clases de historia también el mapa es algo que tiene que estar. Obviamente, la idea es poder incorporar no solo los mapas conocidos, sino diferentes tipos de mapas, analizar qué información proveen o qué información quiero yo que provean o que busquen nuestros estudiantes en un mapa. Y fíjense esto que está subrayado. El mapa permite o debería permitir integrar y relacionar saberes y conceptos. Por lo tanto, se necesita una observación crítica, activa y dinámica, ¿no? Y vuelvo a repetir que lejos estamos de mandar a calcar un mapa o de pintar una región de un color o marcar con un color específico el límite internacional como el límite interprovincial. ¿Se entiende cuál es la diferencia? Sí, ¿no? Cri, cri. Sí, sí, profe. Claro, yo le estaba respondiendo con la cabeza y usted no nos ve a nosotros. No, yo no las estoy viendo, no las estoy viendo, chicas. Entonces, por eso. Pero Pero sí, bueno, tal vez pensarlo de la forma de no siempre mapa, texto, sino empezar a pensar la enseñanza de las ciencias sociales desde otra mirada y que ellos también puedan saber el por qué la provincia esta está acá y por qué es importante que esté en este lugar, por ejemplo. Totalmente. Y además, ustedes saben, digo, podríamos tener una clase entera acerca de los mapas, pero ustedes saben que nosotros utilizamos una representación cartográfica, que es la de Mercator, que fue, digamos, aprobada por decisiones no solo científicas, sino también políticas, geopolíticas, porque de hecho el mapa como lo conocemos ahora no es una representación, el mapa que utilizamos generalmente no es una representación fiel de la realidad, ¿sí? Incluso hay proporciones que no están, que no corresponden a la realidad. Por eso Galeano tiene un texto hermoso que si lo encuentro
se los voy a pasar, que se llama Los mapas mienten, porque precisamente tiene que ver con eso. Yo voy a ver si les puedo conseguir en digital todo el material que tengo o escanearle el material que tengo sobre los mapas, simplemente como para que lo tengan en la bibliografía y lo puedan revisar no solo ahora, sino el año que viene cuando tengamos que hacer las prácticas y pensar la utilización de un mapa, ¿no? El mapa siempre tiene que estar contextualizado. Yo tengo que marcar en el mapa el lugar donde me contó que vive Juan y que tiene estas características de paisaje, por ejemplo. O utilizar el mapa para ver, bueno, si yo sé que tal pueblo se ubicaba en esta región, ¿cómo será el clima? ¿Hay montañas? ¿No hay montañas? ¿Hará frío? ¿Hace calor? ¿No? Digo, por eso subrayo esto. El mapa debe integrar y relacionar saberes y conceptos, ¿no? La observación debe ser crítica, activa y dinámica, alejado completamente del uso tradicional de este recurso en las clases de geografía. Y por último, los autores nos hablan del mapa mental. ¿Alguna vez escucharon hablar del mapa mental? No, profe. Bien. Si yo les pido, voy a dejar de compartir un minuto. Esperen que voy a admitir a una compañera. Si yo les pido, por ejemplo, a ustedes que en este momento realicen, escriban, ¿no? Si tienen una hoja a mano y un lápiz a mano, que me dibujen cómo llegan todos los días al profesorado o al trabajo o a la escuela de sus hijos, en el caso de que lo tengan, ¿no? Si yo les pediría que me hagan una representación mental de cómo llegan a ese lugar, ¿qué escribirían? ¿Qué pondrían? ¿Qué tendrían en cuenta? Ciertas referencias, Como por ejemplo, la cantidad de cuadras, alguna casa en particular que nos llame la atención, algún negocio, algún árbol. bien. ¿Qué más? ¿Las demás? Digo, pido que me cuenten. No sé, vos estás pensando El eso, ¿no? transporte, En tu profe. recorrido a dónde, por ejemplo. Y suponiéndome para ir al instituto, Por ejemplo. bueno, tengo que girar a la izquierda donde está en la esquina que es vacía, que está descampado. Por ejemplo. Si tengo que explicarle a alguien que no conoce mi recorrido ni mis calles. Tengo Exactamente. que seguir unas cuadras hasta que llegue a la avenida, en donde Bien. está una inmobiliaria. Por ejemplo. Y después tengo que girar a la derecha y seguir la avenida hasta donde ya se corte porque está un baldío. Bien. Muy Y bien. vas a pasar por una panadería, Bien. cosas así. Perfecto. Explicar ciudad, por ejemplo, yo trabajé de remis en Ciudad Evita y se maneja todo el tema de circunscripción, manzanas. Yo no conocía absolutamente nada porque la verdad que era algo nuevo para mí y me acuerdo que el telefonista era eso de, Noé, seguí por esta derecha, hace 3 cuadras, a la derecha tenés un negocio que es una panadería, a la izquierda, y a ver, el hombre se conoce Ciudad Evita como la palma de su mano. Claro. Entonces él sabía con todas este tipo de características cómo llegar a la manzana 7, casa 10. Bien. Pero el que no, No sé. conoce se pierde. Perfecto. Si haces otra cosa de lo que te dicen, te perdés. Claro. Tal cual, exactamente, sí. Pero bueno, tomar como, yo lo llamaba como puntos claves. Claro. No sé, tenía que ir al geriátrico que está ahí en Ciudad Evita, y yo sabía que en la esquina del geriátrico había un local que se llamaba Jamón. Claro. Entonces yo sabía que tenía que ir por la calle hasta el local ese y de ahí doblar a la izquierda. Listo, chao. Perfecto. Hacía una cuadra más y me perdí. Bien, bien. ¿Quién Punto de más? referencia, ¿Quién más nos quiere contar algún recorrido? Mayra creo que antes iba a hablar, pero... Sí, profe. A ver, Mayra. No, el recorrido más o menos que yo me mentalizo es el tipo de, por ejemplo, el transporte que tengo que tomar. Bueno, tengo que ir hasta la esquina, tomar el cochecito, después de ahí tomo el tren, bajar en la siguiente parada. Pero las calles y los números, no
Si tengo que memorizar eso, no, ya me pierdo. Claro, pero fíjense cómo el espacio se empieza a representar en nuestra mente a través de esas referencias, ¿no? De un negocio, de un semáforo, ¿no? No importa ni siquiera a veces cuántas cuadras hacemos. Nosotras podemos contar las cuadras porque somos adultos, ¿no? Y porque tenemos la posibilidad de contar y de guiarnos derecha, izquierda, doblar. Ahora, la referencia más básica tiene que ver con esos puntos nodales, ¿no? Que nos van organizando y nos van haciendo empezar a pensar en el espacio que habitamos, ¿no? Sí, Noé. No, que me hizo acordar esta situación de que a mi nena en 5º grado, creo, le hicieron hacer a ver, cuando tenés que venir al colegio, ¿cómo venís al colegio desde tu casa? Exactamente esto. Totalmente. Entonces ella me dice, ¿cómo hago, mami? Me dice, ¿cómo hago para explicar? Totalmente. Bueno, y era eso, tenía que ver ella. Bien. Pensar ella qué es lo que veía cuando salía de casa. Tal cual. Digo, dos cuestiones fundamentales acá, que lo vamos a ver también el año que viene, de acuerdo al contenido que abordemos. Pero, por ejemplo, si tenemos que abordar rural y urbano, y empezamos con el relato de alguien que nos cuenta cómo es el paisaje rural, es súper válido que nosotros le pidamos a nuestros estudiantes, para poner en tensión ese paisaje rural, que nos cuenten, por ejemplo, cómo es el recorrido que ven cuando ellos vienen a la escuela, ¿no? Para poner en tensión lo que ellos conocen como urbano con este paisaje rural. Por ejemplo, cuando podemos hablar de los medios de transporte, de los trabajos, pero ahora, fíjense cómo nosotros estamos ayudando a construir nociones espaciales, ¿no? Estas nociones espaciales cada vez se hacen más complejas. Eso tiene que ver con el desarrollo evolutivo, ¿no? Teoría piagetiana, donde cada vez se complejiza más. Va a llegar un momento que esos niños, niñas, puedan representar ese mapa mental en una hoja. Hacer un plano, interpretar un plano, ¿no? Siempre teniendo en cuenta esos puntos de referencia. Porque esa es la primer... sí, Noé. Por ejemplo, en campo de la práctica, el primer año nos hicieron hacer esto del recorrido. Tal cual. Pero no del recorrido desde nuestra casa hacia la institución, sino reconocer el espacio del instituto, o sea, la manzana. Claro. Y cuando llegamos a los escritos, hubo, o sea, y a mí de hecho me pasó, yo tengo el cuaderno de campo de primer año, y me acuerdo que había puesto como detalles, no sé, hay una librería, hay una remisería, o sea, como cosas específicas, y esa es la construcción que vos te vas armando. Totalmente. Y vas imaginando qué es lo que hay alrededor de donde yo estoy parada, de donde estoy yendo. Totalmente. Por eso. Era el mapa, no sé, no me acuerdo el nombre específico. Sí, es un mapeo. El mapeo, ahí está. Es un mapeo. Sí, tal cual. Es un mapeo. Ahora vamos a hablar de un grupo de personas que hacen mapeos colaborativos que son excelentes en base a esto del mapa, ¿no? Pero digo, fíjense cómo, obviamente cada vez con categorías más complejas, con otro tipo de análisis, agudizando la mirada, ¿no? Porque acá volvemos a lo que hablábamos recién de hacer observar, de intervenir las observaciones, ¿no? De que es posible enseñar a mirar, que no es lo mismo ver que mirar o que observar. Entonces, ¿cómo nosotros podemos colaborar con la construcción de categorías espaciales, ¿sí? Desde el nivel inicial hasta la secundaria, incluso hasta el terciario, que es lo que hacen ustedes cuando van a hacer los mapeos de las instituciones, ¿sí? En primer año, ciudad educadora, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que incorporar, ¿sí? Y fíjense qué alejado está esto de, bueno, estudiamos el caso de Juan, que vive en la provincia de Mendoza y nos cuenta que su lugar tiene estas características. Vamos a marcar en el mapa, Mendoza, pum, acá, ¿no? O los pueblos originarios.
Bueno, estudiamos a los zonas. Bueno, vamos a ver dónde se ubican los pueblos originarios. Un lugar para cada pueblo originario. Y las características del medio y su interacción con el medio, ¿no? Que puedan empezar a pensar cómo el medio posibilita o imposibilita el desarrollo de diferentes tipos de vida, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí está la noción de espacio geográfico bien definida. Por eso digo, cuando nosotros hablamos de conceptos estructurantes, no es que vamos a enseñar los conceptos estructurantes, sino que asumimos esa postura. Si nosotros entendemos que el espacio geográfico es la relación inseparable entre la naturaleza y la sociedad, entonces no los vamos a enseñar por separado. No vamos a ir solo con el espacio a calcar un mapa o a pintar una línea, sino es que lo vamos a utilizar, como decía recién en la presentación, para integrar conceptos, ¿sí? Para generar explicaciones, ¿sí? Y para encontrar el sentido de esta relación naturaleza-sociedad, ¿no? Yo les comentaba recién, con respecto a los mapas y a los mapas tradicionales, hay una página en internet que se llama Los Iconoclasistas, que yo después, si quieren, también les paso datos, pero lo van a encontrar como iconoclasistas, que se dedican a dar cursos, talleres y a realizar mapeos colaborativos. ¿A qué se llama mapeo colaborativo? Bueno, se elige una problemática, ¿no? Y a partir de esa problemática se forman grupos que van recorriendo los lugares y van armando el mapa de esos lugares. Imaginen simplemente si yo les pediría que pensemos en hacer un mapeo de los grafitis que hay en el barrio donde vivo. ¿Qué nos dicen las paredes? No solo los grafitis, sino los carteles que se pegan, las leyendas que se escriben en las paredes, ¿no? ¿Cuánto dice del barrio lo que se escribe en las paredes? Un montonazo, ¿no? Entonces nosotros muchas veces pasamos por determinados lugares sin pensar, sin mirar, sin observar, ¿no? Y que en realidad nos están otorgando datos de la realidad concreta, ¿sí? De esta realidad social que nosotros queremos enseñar, dinámica, compleja, cambiante. Nosotros leyendo las paredes podemos enterarnos de que faltan espacios verdes, de que hay un basural, de que se necesita un puente, de que hay alguien desaparecido, de que la policía no hace nada, de que el Estado no interviene, etcétera, etcétera, que hace falta un semáforo, ¿no? Sí, Mayra. Nosotros en campo habíamos hecho también como un registro de todas las organizaciones sociales que habían en una zona, por ejemplo, todo La Ferrero, Catán, y bueno, eso también daba a entender todas las problemáticas que existían en ese barrio. Totalmente. Ahora fíjense qué pasa cuando después vamos a la escuela, vamos al aula y nos encontramos con los mapas comunes y marcando con el dedo y marcame de acá a acá, de dónde vinieron hasta dónde llegaron, ¿no? El recorrido que hizo Colón, póngale, no sé, digo, qué desaprovechamiento del mapa, del recurso, ¿no es cierto? Y cómo lo peor es cómo anulamos la capacidad de construir categorías espaciales. Porque ahí es donde está el tema. En el trabajo intelectual que le pedimos a nuestros estudiantes, y con esto vuelvo a Eisenberg, con la relación contenido, consigna y aprendizaje, ¿no? El tipo de actividades. Digo, ¿qué trabajo intelectual le estamos pidiendo? Sí, Verónica, vos tenés levantada la mano, ahora te doy, no a vos. Sí, no, es como que en los barrios lo que más se destaca es en el mapeo, ¿no? Es las canchas, ¿no? Donde vas, a todos los barrios donde vas, sabes que hay cerca una cancha, porque, no sé, acá yo vivo en Casanova y ya empezamos de Ruchi para adentro, ya todos los cuadros del Bronx, banderas, las casas se identifican, y como que está bien, está bueno eso, ¿no? Pero a su vez también es como usted decía, falta qué pasó en este lugar, centros culturales, que como que se le destaca un poquito más eso, porque acá en mi barrio eso se re necesita. Claro, ahora, Vero, fíjate qué relación tiene esto
cuando estudiábamos el para qué enseñamos ciencias sociales, tantas veces que lo dijimos, ¿no? Complejizar la mirada que se tiene del mundo, ampliar la mirada con la que los estudiantes llegan al nivel primario, ¿no? Y mirar cómo se relaciona esto simplemente de leer los espacios, de aprender a mirar los espacios y qué problemáticas hay detrás de estos espacios, ¿no? Digo, qué entramado está el propósito de la enseñanza de las ciencias sociales y el cómo lo enseñamos. De qué manera llevamos adelante esa enseñanza, ¿sí? Claro, porque no, es como que también eso forma parte de nuestra identidad. Claro, porque claro. Si yo en mi barrio solamente veo todo, digamos, de cuadros, cancha, y eso es como que, bueno, mi identidad es la cancha del Bronx. Exactamente. Y quizás tenemos más cosas más fructíferas. Totalmente. No digo que es malo o bueno, pero eso se le puede sacar mucho, digamos, en los centros culturales, a los pibes los puedes sacar adelante de miles de formas, por los talleres y por cosas que te puede brindar. Y la falta que hacen. Es así. ¿No, vos querías decir algo? Sí, me estaba poniendo a pensar en el tema de cómo, pensar en cómo se va relacionando una materia con la otra, y con la otra, y con la otra. El tema de campo, bueno, tal vez es algo de que, bueno, de que va a acompañar durante toda la carrera, pero por ejemplo, teoría sociopolítica lo vimos en segundo año. Y hablamos de esto, por ejemplo, la profesora nos hizo sacar fotos a dibujos que estaban pintados en las paredes, que algo tenía que decir ese dibujo. Claro. Y me acuerdo de que yo había sacado la foto era un dibujo que estaba hecho en la pared de al lado de una escuela, y fue algo que me llamó la atención y que no era casualidad, y en el medio de todo el dibujo había como un sello de política. Claro. Entonces, en el escrito que nosotros teníamos que hacer, me acuerdo que le había puesto a la profesora que no era casualidad que ese sello esté puesto ahí. Claro. Entonces, eso de pensar de ir articulando todas las áreas de la carrera y se van relacionando todo el tiempo, eso es lo que me está como tal cual. Tal vez lo pienso ahora. Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea, digo, tener un pensamiento integral y que todos los espacios se vuelquen al fin último, que es, bueno, poder llevar una situación de enseñanza al aula, ¿no? Enseñar, ¿no? Hacer posible el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje. ¿Entiende? Voy a ver si puedo compartir la página de los iconoclasistas para que ustedes puedan ver. No sé si ¿se ve no? No, todavía no, profe. No, no se ve. Nunca pude compartir pantalla. Yo siempre comparto una ventana. Yo la encontré, creo, la página. Profe, ¿quiere que lo pruebe de mostrar? Dale, a ver. A ver si puedo, porque... A ver. Estamos todos iguales. A ver. A ver, acá. ¿Se ve, profe? Perfecto. Perfecto. Anda a cartografías. Bueno, miren, y anda bajando despacito, miren los mapas que aparecen en esta página. Fíjense. Qué diferentes son, qué diferentes. Miren este del cuerpo territorio. Miren lo que es eso. Con relación a los, fíjense, agrotóxicos, feedlots, la minería, ¿no? Y cómo los procesos económicos, políticos y sociales afectan realmente al cuerpo,
¿no? Cómo lo que sucede en el territorio repercute en el cuerpo humano. Contextualiza todo. Fíjense lo que es ese mapa. Espérenme un Relaciona. segundito, chicas, que me tocan el timbre. Espérenme 2 minutitos. Bueno, Noé, seguí vos la clase. No estoy capacitada, pero está re buena. Dale, esta página. Noé. Está re buena la página, la verdad que es. Nunca se me hubiera ocurrido ver un mapa así, chicas, les digo, la verdad. No, El del cuerpo no, territorio la me verdad llama que la no. atención. ¿Quién es mi tocaya que habló? Porque no veo nada yo, ¿eh? Sí, Es verdad, es verdad. Sí, la otra no las paredes. sigan la clase. Miren este. La observación. ¿No fuiste a las prácticas? Sí. ¿Ya fuiste a observar? El lunes fuimos la primera vez, sí. Sí, sí. Y ahora tenemos que ir el jueves que viene, creo. ¿Qué te tocó, Noé? ¿Para, estás en la 181 vos? ¿Cómo? ¿Estás en la 181? No, la 84. Ah, yo fui a la 181 y no me dejaron pasar. ¿Cómo? Porque ¿Por estuve qué? con neumonía. Y la profesora me No. estuvo yendo a la esquina Sí. y me dijo de que no, que espere hasta la semana que viene, me dijo. Claro, pero tampoco te habías hecho ningún test. Sí, estuve internada, no, estuve media jodida, hace 2 semanas que ando con este tema. Y recién ahora como que me estoy reacomodando un poquito. Pero Bueno, al margen de eso, me pasó esto de que yo me quería recuperar solamente para ir el lunes. claro. Todo, pero bueno, lamentablemente Bueno, pero no me dejó pasar. harás Bueno, pero una primero semana estás más vos. hasta que te estés mejor. Sí, El jueves no tenemos que ir, el lunes. Verónica Salazar puede hablar, le doy la palabra. Ay, Dios. Por favor, cállense Hablamos todas que que habla tenemos Verónica. cancha, ¿no? Habla, Vero. No, fuimos el lunes, pero tuvimos un encuentro con el director que estuvo re lindo, re piola, como decía una compañera, el director. ¿Viste qué bueno? Re bien, la Sí, verdad re que bueno. yo me sorprendí porque una de las porteras no quería comprar café a toda costa y la otra compañera. Después nos sirvieron unos té y una de las porteras nos dijo seño, así que bueno, es como que nos reintegraron de una. Después recorrimos la escuela y la verdad que re bien. Ahora Pero vamos a ver el jueves que viene. hoy tenemos Meet con la profe. Sí, Bueno, lo que sé pasa vos, es que Noé, también. ¿Vos tenés Noé hoy? Sí, 2:30 dijo. Mm. ¿Puede ser? Sí, 2:30 creo. Lo tengo ahí en los mensajes. Sí. Sí, yo no sé si voy a estar porque a las 3 tengo médico, pero en la clínica de 11, así que no sé. Bueno, yo tomo nota y cualquier cosa te lo paso. Dale, gracias. No, Si no, nada. podemos compartirlo en el grupo también, chicas, las que no pueden estar. También. Igual yo no lo voy a Seguro que no, porque a la tarde trabajo tampoco, chicas, no voy a poder estar. Después pasamos las anotaciones. Vale, Noé. Bueno, Bueno, perdón por profe, seguimos el nosotros. recreíto. Sí. Bueno, fíjense lo que son esos mapas, ¿no es cierto? Detenete un cachito ese. En este. Miren lo No que sé si lo puedo ampliar. este mapa. Si lo cliqueas ahí, sí. ¿Sí? Mira, cliquealo. A ver si nos lleva. Sí, ahí está. A ver, bajá. No nos lleva. No. Ahí está. Ya está. Ahí Sí, está. sí. Ay, Fíjense lo que es ese mapa, ¿no? Fíjense, la figura principal es a quién pertenece la Tierra. Y ¿por qué fíjense, se mueve? y no sé por qué no se queda quieto. No. A ver si cliqueo A ver, cliquealo. y amplío. Fíjense de entrada ya cómo está el mapa puesto. Sí, alejalo un cachitito, ¿no? Para que nos demos cuenta el mapa. Estoy intentando, pero no sé cómo. Bueno, si no, ponelo como está ahí, así, como está ahí.
Se mueve, no sé por qué. Y si no, volvé para atrás y lo miramos desde lejos. Total, después ustedes lo Sí, porque se mueve pueden entrar a la constantemente. página. Ahí está. Bueno, estamos rebeldes hoy. Sí. Bueno, por lo menos no me pasa a mí que me estaría muriendo. No sé qué pasó, ¿eh? No, volvé a cartografía. Volvé a cartografía. Ahí arriba. Y ahí. Y ahí en Mapoteca. Estaba por acá. Cuerpo territorio, más abajo, ahí está. Fíjense No, ya de entrada, cómo está el mapa ubicado. Fíjense dónde está América del Sur, ¿no? Es un mapa que está No, al revés. presentado al revés. Al revés. Al revés. El mapa mundi está completamente invertido. Claro, ahora yo digo, ¿invertido para quién? Porque depende cómo lo veamos, ¿no? Y para nuestra costumbre. Exactamente. Para el tipo de representación que estamos acostumbrados a ver, ese mapa está dado vuelta. En realidad no está dado vuelta, es una representación del territorio, ¿no? Que tiene la mirada puesta. Este mapa tiene que ver, por eso la imagen de la mujer, donde dice a quién pertenece la tierra, porque tiene que ver con los grandes... ¿Cómo? En el continente africano. En todos, no, y en América del Sur también, pero vos fíjate que acá la mirada está puesta en cómo los movimientos campesinos, sobre todo de mujeres, son las que resisten a la apropiación de las tierras por parte de las grandes empresas multinacionales, ¿no? Por eso fíjense que tanto Europa del Norte como América del Norte no aparecen, porque bueno, de ahí no se apropian, porque ahí es donde están la sede de las multinacionales. Esas multinacionales se apropian de tierras, sobre todo en Centroamérica, América del Sur, África, partes de Asia, ¿sí? Y cómo los movimientos campesinos, ¿sí? Resisten, y sobre todo a través de las mujeres, esa expoliación de territorio, ¿no? Por eso la imagen de la mujer. Fíjense qué interesante es este recurso para trabajar. Un estudio de caso como sería la Vía Campesina, que es una de las organizaciones campesinas que se desarrollan en diferentes partes del mundo, el rol de la mujer en el espacio, infinidad de contenidos se puede utilizar. Acá la República Tóxica de la Soja. Es impresionante. Está buenísimo. Es impresionante. Todo esto es mapeo colaborativo, todo esto es representaciones del espacio intervenidas con un propósito, ¿no? Acá nos muestran el espacio con un propósito, nos hacen encontrarle el sentido al mapa que estamos mirando. ¿Sí? Por eso es una página súper interesante. Les aconsejo, bueno, ahora no están realizando, pero a la que le interese, hacen talleres que están muy buenos, que enseñan a hacer mapeos o se colabora para hacer mapeos colectivos. Así que bueno, no tiene desperdicio. Fíjense cómo viene la República de los Cirujas. Miren ese mapa que está ahí abajo, la República de los Cirujas, ¿no? ¿Cuánto hay para aprender de los mapas no tradicionales, cuando nos alejamos un poquitito de la mirada del mapa tradicional, ¿no? Fíjense de las megaminerías, otra pampa. Y ese es el sentido real de lo que sucede, esa es la realidad. Totalmente. Pero qué alejados estamos, ¿no? Del mapa tradicional y de mostrar el mapita como estamos acostumbrados, y bueno, sí, la megaminería afecta a la provincia de tal y tal. Bueno, acá está la provincia tal y tal, ¿no? En lugar de utilizar un mapa como estos que realmente tienen un impacto ya visual diferente al mapa convencional. Bueno, y ahí está en gigantografía el mapa, que yo le digo la verdad, si tendría el recurso, me lo pondría atrás de mi living, porque es una obra de arte este mapa, es una obra de arte, ¿sí? Así que bueno, gracias, Noé, por compartir. Digo,
que esto nos sirva de ejemplo. Ustedes pueden... Vero, ¿vos tenés levantada la mano o quedó levantada de antes la mano? Quedó levantada. Ah, bueno. No la dejé hablar, profe. No. Digo, fíjense qué interesante cuando uno puede mirar con otros ojos y cómo podemos proponer mirar con otros ojos el espacio, ¿no? Ahora sí, voy a terminar de compartir lo que nos había quedado de mapa mental. No, si mi compu, chicas, no. Ahí está. Ustedes me dicen si se ve. Sí, sí, se ve. Bien, lo que nos había quedado de mapa mental como última diapositiva. Es un proceso de proyección de un espacio tridimensional a un plano. Es un modelo de representación del espacio. Es un constructo, ¿sí? Es algo construido, que abarca aquellos procesos que hacen posible que la gente adquiera, codifique, almacene, recuerde y manipule la información acerca de la naturaleza de su ambiente espacial. Fíjense, pequeña definición, ¿no? Es una representación subjetiva que el individuo realiza como fruto de sus experiencias con el mundo externo. Por eso es tan importante esto que surgió recién. Bueno, la seño le pidió que nos explique cómo es el recorrido para llegar a la escuela. ¿Por qué? Porque ahí es donde vemos cómo se interacciona subjetivamente, qué es lo que piensa nuestro estudiante, ese individuo, ese sujeto que tenemos en el aula, con el mundo que lo rodea, ¿no? Y a partir de ahí, cómo construimos categorías espaciales. Algunos elementos que no pueden faltar en los mapas mentales tiene que ver con esto que hablábamos recién. Esos objetos que llaman la atención o los puntos de referencia, donde se toman acciones o se toman decisiones que son principalmente visuales, se llaman mojones. La panadería, la parada del colectivo, el descampado, donde se corta, la avenida, ahí es donde sé que tengo que doblar. Esos son los mojones. La ruta es cómo me represento para ir de un mojón a otro. Y esto tiene que ver con un tipo de conocimiento secuencial, es decir, bueno, voy de acá hasta acá, y una vez que llego acá, voy de acá hasta acá, ¿no? Es cómo poder secuenciar el conocimiento del camino que voy a seguir. Y las configuraciones, que son las representaciones que abarcan simultánea y coordinadamente la información espacial del entorno. Es el conjunto, bueno, que es todo lo que veo yo cuando voy en mi recorrido, ¿no? El mapa mental facilita la localización y el movimiento dentro del espacio físico. Su utilización en la enseñanza favorece la construcción y adquisición de categorías espaciales, obviamente secuenciadamente, según su desarrollo evolutivo, que es lo que hablábamos antes, ¿no? Bueno, y después lo último tiene que ver con el mapeo colaborativo, que es lo que acabamos de ver, ¿sí? Bueno, ¿se entiende más o menos a dónde apuntamos cuando hablamos del uso del mapa dentro del enfoque dentro de los nuevos enfoques de las ciencias sociales? Perfecto. Por último, voy a compartir, son 3 diapositivas cortitas, acerca del valor didáctico de los recursos, ¿no? Y por qué es tan importante tener en cuenta qué recursos voy a utilizar a la hora de pensar una secuencia, ¿no? Después de esto, obviamente, vamos a tener que volver a nuestra secuencia y revisar cómo utilizamos los mapas, si es que lo utilizamos, y qué recursos
utilizamos y en qué sentido le dimos a esos recursos, ¿no? Ahí se ve, ¿no? Sí. Sí, profesor. Bien, son 2 diapositivas nada más, pero son muy interesantes, ¿no? Para pensar los recursos didácticos como eje de la tarea del aula. El material didáctico que utilizan docentes y estudiantes se liga muy estrechamente a la metodología pedagógica y a los procesos de aprendizaje. Acá, ¿qué nos quiere decir? Ojo, que el recurso tiene que ver en esto de cómo enseño, para qué enseño, ¿no? Hay una estrecha relación entre el contenido y el método, qué enseño y cómo. Entre la concepción de disciplina, es decir, qué posicionamiento asumo, esto que hablábamos antes de los conceptos estructurantes, y cómo instrumentamos el desarrollo de las clases. Los recursos, su selección y adecuado uso son elementos esenciales de las propuestas de enseñanza. Por eso deben ser variados, atractivos, generadores de preguntas, de inquietudes, de problemas, disparadores del conflicto cognitivo. Es la fuente que concita el interés, predispone a la actividad, invita a la reflexión, la confrontación de ideas, al diálogo entre estudiantes. Fíjense en el recurso que yo les di para pensar en esta secuencia. Una cosa es leer la noticia como, no sé, una ilustración de un video que ya vimos sobre las inundaciones, o una clase expositiva de problemática ambiental, y entonces ahora leemos la noticia. Y otra cosa es utilizar esa noticia como disparador, ¿no? del conflicto cognitivo, como generadora de preguntas, como posibilidad para inferir, hipotetizar a través de los datos que allí recojo, cómo poder estructurar, ¿no? la profundización y el desarrollo del contenido. Por eso también nos dice que el recurso puede ser el eje de la actividad del grupo, ¿no? Inclusive el disparador de la propia planificación, la puerta de entrada al contenido, y fíjense cómo esto se relaciona con lo que se plantea en el capítulo 9 de Siede, tomando las palabras de Goffman y Segal, cuando nos hablan de la categoría de recorte, cómo un recurso puede ser la puerta de entrada, cómo definimos la puerta de entrada a un contenido. Bueno, el recurso es fundamental. ¿Qué es lo que yo voy a ofrecer como puerta de entrada al contenido? Determina la manera en cómo voy a desarrollar ese contenido y cómo se va a realizar el aprendizaje, ¿sí? Si yo simplemente utilizo un recurso como ilustración, como mera ilustración, sin hacerle ningún tipo de intervención o de pregunta, entonces no va a cumplir esta función didáctica que es la que pretendemos tengan todos los recursos. Por eso es posible pensar organizar la enseñanza metodológicamente hablando a través de un recurso. Por eso el autor nos dice, es imprescindible considerar los recursos a la hora de pensar qué vamos a enseñar, cómo vamos a enseñar y qué vamos a evaluar. Por lo tanto, hay que pensarlos entramados en la secuencia. Esto de entramados en la secuencia significa, a mí el recurso me tiene que facilitar el desarrollo del contenido, ¿sí? Yo tengo que pensarlos entramados en la secuencia, no por separado. Bueno, le damos este recurso y vamos por otro lado. Bueno, le damos esta imagen, pero le preguntamos otra cosa, ¿sí? Bueno, y después nos da una lista, los autores nos dan una lista de, bueno, los materiales gráficos y audiovisuales que van desde videos hasta obras de arte, los textos que van desde, no sé, la leyenda, la novela, hasta un texto explicativo, y los informáticos. Ahora, lo más importante para pensar de todo esto es cómo los intervenimos. ¿Qué hacemos con esos recursos, no? Por eso yo digo que es una postura, ¿no? Una concepción de ciencias sociales. Si yo entiendo para qué quiero enseñar esto, qué quiero enseñar de esto, entonces va a surgir el cómo lo voy a enseñar, cómo voy a intervenir ese recurso,
¿sí? La noticia puede ser una noticia más dentro de la secuencia, puede ser un recurso más dentro de la secuencia, o puede ser el recurso que nos permita, mirando las imágenes, ampliando esas imágenes con otras imágenes más, interviniendo como corresponde, provocando el conflicto cognitivo, haciendo buenos interrogantes, buenas observaciones, me va a permitir pensar en cómo abordar el contenido y cómo desarrollar secuenciadamente, progresivamente el contenido. Tenemos los principios explicativos que nos ayudan a desarrollar el contenido, ¿sí? Sabemos cuáles son los conceptos estructurantes, asumimos la postura de cómo enseñar los diferentes conceptos estructurantes. Hemos visto el tipo de preguntas, el tipo de actividad, las consignas y la relación entre el contenido y el aprendizaje. Ahora vemos la utilización de los procedimientos en las ciencias sociales y el valor didáctico de los recursos, ¿sí? Yo diría que tenemos como para dar, ¿no?, una mirada desde el inicio hasta el cierre de esa secuencia que ustedes pensaron, ¿no? Siempre es esencial la pregunta de, bueno, ¿qué quiero enseñar yo este contenido? ¿Para qué lo quiero enseñar? Y por lo tanto, ¿cómo? ¿Sí? Es interesante una de las preguntas que agregan los autores, ¿qué vamos a evaluar? Porque obviamente si nosotros trabajamos con diferentes tipos de recursos y resulta que después evaluamos con un verdadero o falso, ¿no? No posibilitamos el propósito de la enseñanza de las ciencias sociales, ¿no? Que es este pensamiento crítico, activo, reflexivo, ¿sí? Autónomo, ¿no? Si hacemos un crucigrama para una evaluación, ¿no? O para ver, bueno, qué se entendió o qué no se entendió del contenido abordado, ¿sí? Lo que nos quedaría para poder terminar de cerrar la secuencia es poder encuadrar ese contenido en el diseño curricular, dar una mirada al diseño curricular, a los modos de conocer, y me gustaría que lean, que se los voy a mandar para la próxima clase, algo muy breve de un documento de didáctica general. Es un documento que oficial, digamos, de didáctica general, que obviamente, seguramente, quizás lo vieron en otros espacios, pero que habla de cada uno de los componentes de la planificación, y yo voy a hacer, nos vamos a poner el ojo en cuanto a la progresión de contenidos, ¿no? Y pensar cómo esa progresión de contenido puede desarrollarse, ¿no? Puede pensarse a través de los principios explicativos, ¿no? O como las diferentes dimensiones de la realidad social que yo tengo que poner en evidencia a la hora de pensar una situación de enseñanza, ¿no? Con eso cerraríamos la revisión de la secuencia, ¿sí? Por eso les aviso que seguramente la semana que viene van a recibir, igualmente se los voy a escribir en la clase, la semana que viene seguramente van a recibir este documento de didáctica general y van a decir, bueno, pero estamos en didáctica de las ciencias sociales, ¿no? Nosotros nos vamos a parar solo en la progresión de contenidos, pero yo les recomiendo, no, úsenlo, porque ahí, digamos, nos explica muy bien de qué se trata cada componente de la planificación, cómo lograr la coherencia, etcétera, etcétera, ¿no? Que es muy valioso tanto para tercero como para cuarto, cuando tengan que empezar a pensar las planificaciones, ¿no? Y otra de las cuestiones que les voy a agregar es un escaneado muy chiquitito de algunos párrafos, porque no quiero agregar más bibliografía acerca de las actividades para construir conocimientos, pero del libro que nosotros sacamos el capítulo El valor didáctico de los conceptos, hay algunos párrafos súper interesantes que nos enseñan o nos explican a cómo formar un concepto. Esto que nosotros decimos, bueno, hay que conceptualizar. Bueno, primero formamos el concepto. Bueno, ¿cómo formamos el concepto? ¿No? Que quizás también es algo que por ahí no había quedado claro cuando hablamos de la conceptualización o de cómo construir conceptos con nuestros estudiantes. Bueno, les voy a agregar esas páginas escaneadas para que puedan ampliar un poquitito más, y ya estaríamos como cerrando esta etapa de el armado de la nueva secuencia, ¿sí?
¿Hay alguna duda, alguna consulta, algo que no haya quedado claro? Bien, obviamente que después de esto les voy a pedir que vuelvan a la secuencia, ¿no? Revisen. Seguramente no sea una actividad para entregar, vamos a ver cómo venimos con los tiempos, pero obviamente la clase de hoy nos obliga a volver a la secuencia y revisar cómo utilizamos los mapas, ¿no? Aquellas que presentaron la cuenca del río Matanza. Sí, Celeste. Hola, profe, hola, chicas. Yo le quería hacer una consulta. ¿Hay algún problema de que todas estas actividades se estén haciendo solas? O sea, individualmente. No, no. Buenísimo. Sería ideal que lo puedas compartir, pero bueno, si vos lo estás haciendo de manera individual, no hay problema. Sí, No hay problema. sí, lo estoy haciendo ahora de manera individual. Bien, de Porque tuvimos hecho, inconvenientes para coordinar los tiempos con mis sí, compañeras, entonces, bueno, lo es realizo un tema. sola. No hay problema, Celeste. De Buenísimo, hecho, profe, gracias. estoy intentando llegar con el cronograma, no sé si vamos a llegar, pero mi idea es que cuando esta secuencia esté armadita, en alguna instancia se puedan cruzar entre grupos y armar un informe. Bueno, esta es mi secuencia, esta es nuestra secuencia, esta es la nuestra. Bueno, a ver, ¿qué pensamos de cada una de ellas? ¿Qué reflexionamos? ¿Qué corregiríamos? ¿Qué no? ¿Qué orientaríamos? Vamos a ver, eso se llama corrección entre pares, es un ejercicio que favorece la reflexión colectiva, ¿no? Porque salimos de la mirada del grupo que tiene que realizar la secuencia y cumplir con la entrega de la secuencia, entonces escuchamos la opinión de los pares, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si llegamos, no sé si nos da el cronograma porque no nos quedan muchas clases, ustedes saben que para el 17 de noviembre ya se cierra el cuatrimestre, y yo les quiero dar el tiempo que ustedes necesiten para reelaborar la secuencia, para que esto no sea una locura. Yo les diría que ya pueden empezar a ir pensando con todos los elementos que tenemos en cómo ir reformulándola. Obviamente vamos a tener tiempo para entregarla, pero bueno, tampoco es que nos quedan muchas clases, ¿no? Profe, estos documentos que va a escanear, ¿los va a subir? ¿Sabe cuándo los va a subir? Y voy a tratar de hacerlos este fin de semana largo y ya subirlos, así, porque en realidad venían pensados para la clase que viene, subírselos la clase que viene, que va a ser asincrónica, y bueno, tenerlos para esa clase. Pero bueno, vamos a ver cómo venimos con los tiempos, ¿sí? No se apuren, pero bueno, nada, como ya tenemos como elementos para ir pensando ciertas correcciones y demás, y obviamente, como les dije, antes de la entrega final van a recibir por lo menos la corrección de las actividades que ustedes fueron subiendo, ¿sí? Bueno, si no hay más dudas ni preguntas y ha quedado claro lo que trabajamos hoy, las invito a volver a la secuencia en clave de leer los mapas y los recursos que utilizamos, de qué manera utilizamos los recursos, ¿no? Como dije antes, esto no va a ser, no va a ser una actividad con entrega, pero sí, obviamente, es una reflexión necesaria a la hora de pensar en ese rearmado de la secuencia final, ¿sí? Así que bueno, nada, si no hay dudas ni consultas, las libero. Nos estaremos encontrando la semana que viene, no la otra, ¿sí? Recuerden que la semana que viene subimos asincrónica y bueno, retomamos todo en el próximo encuentro, ¿sí? Buenísimo, profe.